El océano se extendía como una promesa oscura e infinita. No era solo agua, era miedo, ambición y fe entrelazadas en una misma línea de horizonte. A comienzos del siglo XVI, cuando Europa parecía haberse quedado pequeña para sus propios sueños, hombres nacidos en aldeas de barro y piedra comenzaron a mirar hacia el oeste con una mezcla de devoción y codicia. No sabían qué había más allá. Solo sabían que debía existir algo grande, algo que justificara el riesgo. En los puertos del sur de la península ibérica, el aire olía a sal, brea y sudor. Marineros curtidos por tormentas desconocidas compartían tabernas con jóvenes hidalgos sin herencia, hombres que poseían un apellido, una espada y nada más. La reconquista había terminado. La guerra que durante siglos había dado sentido a la violencia, al honor y al saqueo, se había apagado. Para muchos, la paz era una condena. El nuevo mundo se convirtió entonces en una continuación natural de la guerra por otros medios. Las naves partían cargadas de esperanzas y mentiras. En sus bodegas viajaban armas, caballos, cruces, cartas reales y una idea poderosa: que Dios había puesto esas tierras allí para ser tomadas. El océano no ofrecía certezas. Días y noches se confundían mientras el sol quemaba la piel y la humedad pudría la madera. El miedo a caer por el borde del mundo aún vivía en los susurros de la tripulación, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Cuando por fin la tierra emergía del mar, no lo hacía como una visión pacífica. Selvas espesas, montañas imposibles y costas desconocidas se alzaban como un desafío. Para los recién llegados, aquel paisaje no era un hogar, sino un obstáculo que debía ser dominado. Cada paso en tierra firme estaba cargado de tensión. Los sonidos eran distintos: aves jamás vistas, insectos que parecían no dormir, silencios demasiado densos para ser naturales. Los primeros encuentros con los pueblos indígenas fueron breves, confusos, frágiles. Gestos que intentaban ser de paz se mezclaban con malentendidos irreparables. Los europeos veían oro en collares y adornos. Los nativos veían hombres cubiertos de metal, animales gigantes que obedecían órdenes humanas y armas que rugían como truenos. Dos mundos se observaban sin comprenderse, y en esa incomprensión germinaba la violencia. El oro pronto dejó de ser un rumor para convertirse en obsesión. No era solo riqueza, era salvación, estatus, redención. Cada gramo prometía borrar años de miseria en Europa. Los conquistadores avanzaban tierra adentro, impulsados por relatos exagerados, por mapas incompletos y por la convicción de que la fortuna favorecía a los audaces. Caminaban entre selvas que devoraban hombres y ríos que arrastraban cuerpos, convencidos de que el sacrificio era el precio natural de la grandeza. Las expediciones se transformaban rápidamente en pequeñas guerras privadas. La autoridad del rey era lejana, la ley flexible. El liderazgo recaía en quienes mostraban decisión implacable. El hambre, la enfermedad y el miedo reducían la moral, pero también endurecían el espíritu. Cada traición se castigaba con brutalidad ejemplar. Cada duda se interpretaba como debilidad. Cuando los conquistadores llegaron a los grandes imperios del continente, el choque fue total. Ciudades inmensas, organizadas con una precisión que desafiaba las ideas europeas sobre la civilización, se alzaban ante ellos. Templos, mercados, caminos de piedra y ejércitos disciplinados revelaban que el nuevo mundo no era un vacío, esperando ser llenado, sino un universo completo, antiguo y orgulloso. La diplomacia inicial era solo una pausa antes del desastre. Promesas de alianza ocultaban planes de dominación.
La superioridad tecnológica, combinada con alianzas indígenas estratégicas y enfermedades desconocidas, inclinó la balanza. Batallas decisivas se libraron no solo con espadas y arcabuces, sino con el terror psicológico de lo incomprensible. Los dioses parecían haber abandonado a los vencidos, o quizá nunca fueron los mismos dioses. Tras la caída de los grandes imperios, el saqueo fue sistemático. Tesoros acumulados durante siglos se fundieron en lingotes anónimos. Lo sagrado perdió su significado frente a la urgencia del envío a Europa. Las ciudades conquistadas se vaciaron de su poder y de su alma. Donde antes había orden, surgió el silencio. Pero la victoria no trajo paz. Los conquistadores comenzaron a luchar entre ellos. Las promesas incumplidas, los repartos injustos y la ambición sin freno convirtieron el Nuevo Mundo en un campo de conflictos perpetuos. La corona intentó imponer control, pero la distancia y la riqueza lo hacían casi imposible. Gobernar desde el otro lado del océano era un acto de fe más que de poder. Mientras tanto, la población indígena se desplomaba. Enfermedades, trabajos forzados y violencia constante destruyeron comunidades enteras. El mundo que había existido antes de la llegada europea se deshacía lentamente, como una huella borrada por la lluvia. En su lugar surgía una nueva realidad, mestiza, desigual, marcada por la sangre y la imposición. Los conquistadores envejecían rápido. Muchos murieron sin fortuna. Otros regresaron a Europa para descubrir que ya no pertenecían a ningún lugar. El Nuevo Mundo los había transformado tanto como ellos lo habían destruido. Las historias que contaban estaban llenas de exageraciones, silencios y culpas ocultas. Así nació un continente distinto, forjado no por un único acto heroico, sino por una sucesión de decisiones desesperadas, crueles y humanas. El eco de aquellos pasos aún resuena en la tierra americana, recordando que el Nuevo Mundo no fue descubierto, fue conquistado, y el precio de esa conquista sigue vivo en la memoria del tiempo. La conquista no avanzó como una marcha ordenada, sino como una herida que se abría en direcciones imprevisibles. Cada nuevo territorio reclamado generaba más preguntas que respuestas. Los hombres que habían cruzado el océano con la idea de encontrar riquezas rápidas comenzaron a comprender que el Nuevo Mundo exigía algo más que valor. Exigía resistencia, crueldad y una capacidad casi inhumana para adaptarse. Las selvas se cerraban tras ellos como si la tierra misma rechazara su presencia. El calor era sofocante, constante, y la humedad hacía que la ropa se pegara al cuerpo como una segunda piel en descomposición. Las armaduras, símbolo de poder y protección, se transformaban en cargas insoportables. Muchos optaban por abandonarlas, quedando expuestos no solo al enemigo, sino a enfermedades que nadie sabía nombrar. El hambre era un enemigo silencioso. Las provisiones traídas desde Europa se agotaban rápido, y los alimentos locales eran desconocidos, sospechosos. Comer podía significar sobrevivir o morir en cuestión de horas. Cada jornada era una negociación entre la necesidad y el miedo. En ese límite, la moral se erosionaba con rapidez. La fe, tan firme al zarpar, empezaba a resquebrajarse frente a una naturaleza que no respondía a rezos. Los pueblos indígenas observaban y resistían. Algunos eligieron la alianza como única forma de supervivencia. Otros, la guerra abierta. Conocían la tierra, sus rutas ocultas, sus trampas naturales. Atacaban y desaparecían. No buscaban batallas gloriosas, sino desgaste. Cada flecha disparada desde la espesura recordaba a los conquistadores que no eran invencibles. La violencia se volvió cotidiana.
Aldeas enteras eran arrasadas como advertencia. El fuego se utilizaba no solo para destruir, sino para infundir terror. Los conquistadores aprendieron rápido que dominar no significaba solo vencer ejércitos, sino quebrar voluntades. El miedo se convirtió en una herramienta tan valiosa como la espada. Al mismo tiempo, el oro seguía empujándolos hacia adelante. Historias de ciudades aún más ricas circulaban entre los campamentos, exageradas por la desesperación. Nadie quería ser el que se rindiera antes de alcanzar la promesa final. Cada expedición fallida generaba otra, aún más arriesgada, aún más brutal. Las noches eran largas y pesadas. Alrededor del fuego, los hombres hablaban en voz baja de traiciones, de compañeros desaparecidos, de castigos ejemplares. La lealtad se medía en resultados, no en palabras. Quien dudaba, caía. Quien obedecía, sobrevivía. Por un tiempo. Así, paso a paso, la conquista se profundizaba. No como una epopeya gloriosa, sino como una sucesión de decisiones tomadas al borde del colapso. El nuevo mundo comenzaba a transformarse, y con él, los hombres que habían creído venir a dominarlo sin pagar un precio. El avance hacia el interior marcó un punto de no retorno. Ya no se trataba solo de sobrevivir o de encontrar oro, sino de imponer una nueva realidad sobre una tierra que se resistía a ser reducida. Los conquistadores comenzaron a fundar asentamientos precarios, fortalezas improvisadas, levantadas con madera húmeda y piedra mal tallada. Aquellos lugares no eran ciudades, sino heridas abiertas en el paisaje, símbolos de una presencia que aún no lograba afirmarse. La autoridad se ejercía mediante el miedo. Las leyes traídas desde Europa se aplicaban de forma selectiva, reinterpretadas según la conveniencia del momento. El poder real se medía por la cantidad de hombres armados que un capitán podía reunir y por la violencia que estaba dispuesto a ejercer. La justicia se dictaba rápidamente, casi siempre frente a todos, para que la lección quedara clara. Los pueblos sometidos eran obligados a trabajar, a cargar, a extraer riquezas de una tierra que había sido suya durante generaciones. El cansancio extremo y la desesperanza se reflejaban en sus rostros. Muchos morían en silencio. Otros huían hacia regiones aún no alcanzadas por la conquista. Cada fuga provocaba represalias. La lógica era simple y brutal: mantener el control a cualquier costo. Sin embargo, el dominio nunca fue absoluto. Rebeliones estallaban de forma inesperada, a veces lideradas por antiguos aliados que ya no soportaban la carga impuesta. Los ataques eran rápidos y sangrientos. Caminos que parecían seguros se convertían en trampas mortales. La selva, las montañas y los desiertos seguían siendo aliados de quienes conocían sus secretos. Entre los propios conquistadores, la desconfianza crecía. El botín no alcanzaba para todos. Las promesas hechas antes de partir se rompían una a una. Algunos hombres comenzaban a preguntarse si el precio pagado, en sangre, en años, en humanidad, valía realmente la pena. Pero esas dudas rara vez se expresaban en voz alta. Mostrar cansancio era exponerse. Las enfermedades seguían su curso implacable. Fiebres desconocidas arrasaban campamentos enteros en cuestión de semanas. Los cuerpos se acumulaban y eran enterrados sin ceremonia. Cada muerte recordaba que el enemigo no siempre llevaba armas. El nuevo mundo cobraba su tributo sin distinguir entre vencedor y vencido. Aún así, la conquista continuaba, impulsada no por la esperanza, sino por la inercia. Detenerse significaba aceptar el fracaso. Avanzar, en cambio, ofrecía la ilusión de que todo el sufrimiento tendría sentido al final. Y así, paso tras paso,
la frontera de la dominación se desplazaba, dejando tras de sí un rastro de ruinas, silencios y vidas irremediablemente transformadas. Con el paso del tiempo, la conquista dejó de ser una empresa improvisada y comenzó a adquirir la forma de un sistema. Donde antes había campamentos inestables, surgieron villas con trazados rectilíneos, plazas centrales y edificios destinados al poder. La cruz y la espada se alzaban juntas, imponiendo un nuevo orden que no pedía consentimiento. La tierra era medida, repartida, nombrada de nuevo, como si el acto de bautizarla bastara para borrar todo lo anterior. Los conquistadores que lograron sobrevivir a los primeros años se transformaron en señores. Vestían mejor, comían mejor, pero dormían mal. Sabían que su autoridad dependía de un equilibrio frágil entre la fuerza y el temor. Bastaba una revuelta, una traición o una orden llegada desde Europa para que todo se desmoronara. El poder en el Nuevo Mundo nunca fue tranquilo. Siempre estuvo cargado de sospecha. La evangelización avanzaba junto a la dominación. Se levantaban iglesias sobre antiguos templos, y las ceremonias sagradas eran sustituidas por rituales incomprensibles para los vencidos. Algunos aceptaban la nueva fe con resignación, otros fingían obediencia mientras conservaban en secreto sus creencias. La conversión, muchas veces forzada, no trajo consuelo inmediato. Fue otra forma de despojo, menos visible pero igual de profunda. Los niños nacidos en estas tierras ya no pertenecían del todo a ningún mundo. Hablaban lenguas mezcladas, crecían entre costumbres enfrentadas y aprendían pronto que la supervivencia dependía de saber adaptarse. El mestizaje no fue un acto de armonía, sino el resultado inevitable de la conquista. De él surgió una nueva sociedad, marcada por jerarquías rígidas y heridas abiertas. Mientras tanto, desde Europa seguían llegando hombres con la misma mirada ansiosa de los primeros. Creían encontrar un mundo ya conquistado, pero pronto descubrían que la violencia no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora, la lucha era por el control del trabajo, de las rutas, de las leyes. El oro seguía fluyendo, pero también la corrupción, la injusticia y el resentimiento. El Nuevo Mundo ya no era desconocido, pero tampoco era pacífico. Era un territorio sometido, sí, pero nunca completamente domado. Bajo la superficie de las nuevas ciudades y las normas impuestas, persistía la memoria de lo perdido. Y esa memoria, silenciosa pero obstinada, seguía recordando que la conquista no había sido un final, sino el inicio de una historia mucho más larga y dolorosa. El tiempo convirtió la violencia en rutina. Lo que al principio había sido conquista abierta, se transformó en dominación diaria, silenciosa, persistente. Las armas ya no sonaban con la misma frecuencia, pero su amenaza estaba siempre presente. El verdadero control se ejercía ahora a través del trabajo forzado, de los tributos, de la dependencia absoluta impuesta a los pueblos sometidos. Las minas se convirtieron en el corazón oscuro del nuevo orden. Hombres, mujeres y niños descendían cada día a las entrañas de la tierra, arrancando metales que jamás volverían a ver convertidos en riqueza para ellos. El aire era irrespirable, la oscuridad constante, el agotamiento total. Muchos morían sin nombre, sin registro, reemplazados de inmediato por otros cuerpos igualmente prescindibles. El oro y la plata fluían hacia el otro lado del océano, mientras aquí quedaban solo huesos y silencio. Algunos conquistadores comenzaron a cuestionar lo que habían creado, no por compasión profunda, sino por miedo al castigo divino, al desorden creciente, a la posibilidad de perderlo todo. Las denuncias, los debates y las órdenes reales intentaron poner límites a la brutalidad, pero llegaron tarde y se aplicaron mal.
La distancia hacía que la justicia fuera lenta, y en el Nuevo Mundo la lentitud equivalía a impunidad. Las tensiones aumentaban. Los sometidos ya no creían en promesas ni en pactos. La resistencia adoptó nuevas formas: sabotajes, huidas masivas, negación silenciosa. No siempre se alzaban en armas. A veces bastaba con no producir, con desaparecer en la noche, con dejar que la tierra reclamara lo que le había sido arrebatado. Los conquistadores, ahora colonos, vivían atrapados entre el lujo y el temor. Sabían que su número era reducido, que dependían de una población que odiaba su presencia. Dormían protegidos por muros, guardias y leyes que solo existían para ellos. El poder los aislaba tanto como los protegía. Así, la conquista entró en una nueva etapa, menos épica, más cruda. Ya no se trataba de ganar territorios, sino de mantenerlos. Y en esa lucha constante, desgastante, comenzó a hacerse evidente una verdad incómoda. El Nuevo Mundo no había sido vencido por completo. Solo había sido forzado a guardar silencio, esperando el momento de volver a hablar. Con los años, la frontera de la conquista se volvió menos visible, pero no menos real. Ya no avanzaba a golpe de espada, sino a través de normas, censos y castigos ejemplares. El dominio se infiltró en la vida cotidiana, en la forma de trabajar la tierra, en las palabras permitidas y en los silencios obligatorios. La violencia había aprendido a esconderse detrás del orden. Las antiguas rutas indígenas fueron apropiadas y vigiladas. Los caminos servían ahora para transportar metales, mercancías y mensajes del poder. Cada paso estaba controlado. Cada desplazamiento requería permiso. La libertad de movimiento, que había definido durante siglos a muchos pueblos, se redujo hasta desaparecer. El territorio ya no pertenecía a quienes lo habitaban, sino a quienes lo administraban en nombre de un rey lejano. La memoria comenzó a ser el nuevo campo de batalla. Los relatos antiguos fueron prohibidos, ridiculizados o reescritos. Las lenguas originarias se castigaban en público. Nombrar el pasado se convirtió en un acto peligroso. Sin embargo, la memoria no desapareció. Se refugió en canciones, en gestos, en historias susurradas a los niños cuando caía la noche. Sobrevivió fragmentada, pero viva. Entre los conquistadores, ahora convertidos en una élite asentada, surgió una nueva ansiedad. El poder que habían arrebatado no se sentía seguro. Dependían de un sistema que exigía vigilancia constante y castigos continuos. Cada generación nacida en estas tierras parecía menos dispuesta a obedecer ciegamente a una autoridad impuesta. El control requería cada vez más esfuerzo, más recursos, más dureza. La tierra misma mostraba señales de agotamiento. La explotación sin límite empobrecía los suelos, destruía ecosistemas y provocaba escasez. Donde antes había abundancia, ahora surgían conflictos por recursos básicos. La conquista, que prometía riqueza infinita, comenzaba a revelar su costo real. No solo había cambiado a las personas, también había alterado el equilibrio del mundo que pretendía dominar. Así, el Nuevo Mundo entró en una etapa de tensión constante, donde nada estaba completamente resuelto. Bajo la apariencia de estabilidad, se acumulaban resentimientos, pérdidas y esperas. La conquista había terminado en los mapas, pero en la realidad seguía latiendo, silenciosa, preparando el terreno para futuros estallidos. Porque ninguna dominación, por más larga que sea, logra borrar del todo la voluntad de quienes recuerdan quiénes fueron. El paso de una generación a otra no trajo alivio, sino una transformación más profunda. Los hijos de la conquista crecieron sin haber visto el océano que separaba estas tierras de Europa. Para ellos, el Nuevo Mundo no era nuevo,
era el único mundo posible. Sin embargo, vivían bajo normas creadas por hombres que nunca habían pisado esa tierra. Esa contradicción silenciosa comenzó a erosionar la obediencia. Las ciudades crecieron, pero también lo hicieron las divisiones. Las jerarquías se volvieron más rígidas, más visibles. El origen, el color de la piel, el apellido y la sangre determinaban el destino de cada individuo. La movilidad social era una promesa vacía. El sistema necesitaba orden y el orden exigía desigualdad. Cada escalón estaba vigilado, cada límite cuidadosamente reforzado. En los márgenes, lejos de las plazas y los edificios del poder, persistía otra realidad. Comunidades enteras sobrevivían adaptándose, mezclando costumbres antiguas con imposiciones nuevas. No era resistencia abierta, sino supervivencia inteligente. Aprendieron a moverse entre reglas ajenas, a cumplir lo suficiente para no ser destruidos, a conservar lo esencial sin llamar la atención. El miedo ya no era inmediato, pero sí constante. No llegaba en forma de espada, sino de decreto, de impuestos imposibles de pagar, de castigos ejemplares aplicados para recordar quién mandaba. La violencia se volvió administrativa, casi invisible, pero igual de efectiva. Y por eso mismo, más difícil de combatir. Entre los dominadores, la certeza comenzó a resquebrajarse. El imperio que parecía eterno mostraba grietas. Las riquezas no alcanzaban para todos. Las distancias eran enormes. Las rebeliones pequeñas, pero persistentes. Cada intento de control generaba nuevas tensiones. El nuevo mundo ya no era solo una fuente de riqueza, era una responsabilidad incómoda. Así, sin grandes batallas ni gestos heroicos, se fue gestando un cambio lento. No aún una ruptura, pero sí una conciencia distinta. La conquista había creado un mundo nuevo, pero no uno estable. Bajo su superficie ordenada algo se movía, algo aprendía, algo esperaba. Y esa espera, cargada de memoria y cansancio, anunciaba que la historia aún no había dicho su última palabra. La espera comenzó a sentirse en el aire, densa como el calor antes de la tormenta. No era una rebelión abierta, todavía no. Era algo más profundo, más difícil de señalar. Un cambio en la forma de mirar, de escuchar, de obedecer. Los viejos conquistadores, ya cansados y envejecidos, no siempre lo percibían. Seguían aferrados a la idea de que el miedo bastaba para sostener el orden. Pero el miedo había cambiado. Ya no paralizaba como antes. Se había vuelto parte del paisaje, una carga cotidiana que enseñaba a resistir sin exponerse. Las comunidades aprendieron a vivir bajo vigilancia constante, a decir una cosa y pensar otra, a aceptar en apariencia lo que en el fondo rechazaban. La obediencia se volvió superficial, una máscara necesaria para sobrevivir. Las noticias que llegaban desde Europa hablaban de guerras, de crisis, de reyes endeudados. El imperio, tan poderoso en los mapas, comenzaba a mostrar señales de debilidad. Las remesas de metales ya no bastaban para sostenerlo todo. Las exigencias aumentaban y con ellas la presión sobre quienes vivían en estas tierras. Cada nuevo impuesto, cada nueva orden, tensaba un poco más la cuerda. Los descendientes de los conquistadores también empezaron a sentirse distintos. No eran europeos, pero tampoco eran aceptados como iguales. Habían nacido en esta tierra, respiraban su aire, conocían sus ritmos, y sin embargo, seguían siendo tratados como subordinados por una autoridad distante. Esa contradicción alimentó un descontento silencioso, una pregunta constante sobre a quién pertenecía realmente el poder. En los rincones más apartados, la memoria seguía transmitiéndose, no como nostalgia pura, sino como identidad. Historias fragmentadas, nombres antiguos, rituales adaptados, sobrevivían pese a todo.
Cada gesto conservado era una pequeña victoria frente al olvido impuesto. El pasado, lejos de desaparecer, se transformaba en semilla. Así, sin un estallido inmediato, el nuevo mundo entraba en una fase distinta. La conquista había logrado dominar cuerpos y territorios, pero no había conseguido apagar del todo la conciencia. Bajo la aparente calma colonial, se acumulaban preguntas, cansancio y voluntad. Y aunque aún no se pronunciaba en voz alta, la idea de un futuro diferente comenzaba a tomar forma, lenta, inevitable, como el amanecer tras una noche demasiado larga. El cambio, aunque aún silencioso, empezó a dejar huellas visibles. Las autoridades lo notaban en pequeños detalles: retrasos en el pago de tributos, trabajos realizados con desgano, órdenes cumplidas solo a medias. Nada lo bastante grave como para justificar una represión abierta, pero suficiente para generar inquietud. El control seguía existiendo, pero ya no era incuestionable. Las ciudades coloniales se llenaron de murmullos. En mercados, talleres y caminos, las conversaciones se interrumpían cuando alguien desconocido se acercaba. Las palabras se cuidaban con precisión. La prudencia se convirtió en una forma de inteligencia. Nadie hablaba de ruptura, pero muchos pensaban en ella. La idea flotaba sin nombre, sin forma concreta, esperando el momento adecuado. La desigualdad se volvió más evidente con el tiempo. Mientras algunos acumulaban tierras y privilegios, la mayoría apenas sobrevivía. Esa distancia no solo era material, también moral. El sistema exigía obediencia absoluta, pero ofrecía poco a cambio. La promesa de orden y prosperidad comenzaba a sonar hueca frente a una realidad de cansancio perpetuo. Los símbolos del poder, antes imponentes, empezaron a perder parte de su fuerza. Las ceremonias ya no inspiraban el mismo respeto. Las palabras oficiales eran escuchadas, pero no creídas del todo. Algo se había roto entre quienes mandaban y quienes obedecían. No fue un acto único, sino un desgaste lento, casi imperceptible. En los márgenes la vida seguía adaptándose. Nuevas formas de organización surgían discretamente, basadas en la ayuda mutua, en la memoria compartida, en la experiencia acumulada de sobrevivir bajo dominación. No buscaban enfrentamiento directo, sino resistencia prolongada. Sabían que el tiempo podía ser un aliado tan poderoso como la fuerza. Así, el nuevo mundo se encontraba suspendido entre lo que había sido y lo que aún no se atrevía a ser. La conquista, que había comenzado con violencia abierta, ahora enfrentaba un desafío distinto. Una sociedad que había aprendido a soportar, a recordar y a esperar. Y en esa espera silenciosa se gestaba el final de una era, aunque nadie pudiera todavía señalar el día ni el rostro de quienes la cerrarían. El peso de los años terminó por revelar una verdad que había permanecido oculta bajo capas de costumbre y miedo. El orden impuesto ya no se sostenía por convicción, sino por pura inercia. Cada día que pasaba, mantenerlo requería más esfuerzo, más vigilancia, más castigo. La conquista, que alguna vez avanzó con rapidez y violencia, ahora parecía detenida en un equilibrio frágil, sostenido por la costumbre de obedecer. Las autoridades respondieron endureciendo las normas. Nuevas regulaciones, nuevos impuestos, nuevas prohibiciones. Creían que la presión devolvería la disciplina perdida. Pero esas medidas solo profundizaron el cansancio. La gente cumplía, sí, pero sin lealtad, sin esperanza. El sistema funcionaba, pero estaba vacío por dentro. El resentimiento ya no era solo de los sometidos, también alcanzaba a quienes, sin estar en lo más bajo, seguían excluidos del verdadero poder. Comerciantes, artesanos, propietarios menores,
comenzaron a sentirse atrapados en un mundo que les exigía todo y les devolvía poco. La conquista había creado vencedores, pero no había sabido integrarlos. Y esa exclusión sembró una inconformidad nueva, distinta a la resistencia inicial. En los espacios más íntimos, en conversaciones cuidadosas y miradas cómplices, empezó a surgir una pregunta que antes parecía impensable. ¿Y si este orden no era eterno? No se formulaba como desafío abierto, sino como posibilidad lejana. Pero una vez planteada, ya no podía borrarse. La idea se propagaba lentamente, alimentada por la experiencia compartida de injusticia y desgaste. El nuevo mundo, moldeado por décadas de dominación, había aprendido a observar, a recordar, a adaptarse. La conquista le había impuesto límites, pero también le había enseñado las debilidades del poder. Cada exceso, cada abuso, cada promesa rota había dejado una lección. Y esas lecciones se acumulaban, silenciosas, esperando ser usadas. Así, sin proclamaciones ni gestos grandiosos, la era de los conquistadores comenzaba a desvanecerse. No como un colapso inmediato, sino como un desgaste inevitable. La espada seguía allí, la cruz también, pero ya no bastaban para sostener lo que habían construido, porque el tiempo, paciente y constante, había empezado a reclamar su lugar. Y cuando el tiempo se convierte en juez, ninguna conquista permanece intacta. El desgaste alcanzó finalmente a quienes creían estar a salvo del paso del tiempo. Los viejos nombres, los títulos heredados, las concesiones otorgadas por la corona, empezaron a perder su brillo. El poder seguía existiendo, pero ya no inspiraba respeto automático. Necesitaba justificarse, explicarse, imponerse una y otra vez. Y en esa insistencia se revelaba su fragilidad. Las generaciones más jóvenes observaban con atención. Habían crecido dentro del sistema, conocían sus reglas, pero también sus trampas. Sabían cuándo obedecer y cuándo esperar. No tenían la memoria directa de la conquista violenta, pero sí heredaron sus consecuencias. Para ellos, la dominación no era un hecho extraordinario, sino una normalidad injusta. Y esa normalidad comenzaba a parecerles inaceptable. Las contradicciones se acumulaban. Se hablaba de orden mientras reinaba la desigualdad, de fe mientras la injusticia era cotidiana, de lealtad al rey mientras la distancia entre la autoridad y la realidad se volvía insalvable. Cada discurso oficial chocaba contra la experiencia diaria de quienes vivían y trabajaban en estas tierras. La brecha entre palabra y realidad se hacía imposible de ocultar. El miedo, que durante tanto tiempo había sido el cimiento del control, ya no bastaba. Había enseñado a soportar, sí, pero también a resistir sin exponerse. Había formado generaciones capaces de esperar, de acumular fuerzas sin levantar sospechas. El silencio, antes impuesto, se había convertido en una herramienta consciente. El nuevo mundo, moldeado por la conquista, ya no era el mismo que había sido al principio. Tampoco era el que los conquistadores habían imaginado. Era un espacio cargado de memoria, de tensiones no resueltas, de identidades nuevas que no encajaban en los moldes impuestos. La dominación había creado algo que no podía controlar del todo. Así, en medio de una aparente calma, la historia seguía avanzando. No con el estruendo de las primeras batallas, sino con el peso lento de la conciencia acumulada. La era de la conquista se acercaba a su límite, no por un acto heroico único, sino por la suma de millones de experiencias, silencios y aprendizajes. Y cuando esa suma alcanzara su punto final, nada de lo construido sobre la fuerza podría sostenerse como antes.
La acumulación de tensiones terminó por alterar incluso los gestos más cotidianos. La obediencia automática se transformó en cálculo. Cada orden era evaluada, cada decisión sopesada no por su legitimidad, sino por sus consecuencias. Vivir bajo dominación había enseñado a medir el riesgo con precisión casi instintiva. Nada se hacía sin pensar en el mañana. Las autoridades percibían ese cambio, aunque no siempre lograban nombrarlo. Reaccionaban con informes, advertencias, castigos aislados. Intentaban corregir síntomas sin comprender la causa. El problema ya no era una revuelta concreta, sino una transformación interna, invisible, extendida. El control podía imponerse sobre cuerpos, pero no sobre la conciencia que había aprendido a sobrevivir en silencio. Las diferencias entre lo que se prometía y lo que se vivía se hicieron imposibles de ignorar. El discurso de orden, fe y obediencia ya no ofrecía respuestas. La experiencia diaria desmentía cada palabra solemne. La injusticia, repetida una y otra vez, dejó de sorprender y comenzó a generar algo distinto: determinación paciente. En los espacios familiares, lejos de la vigilancia directa, se hablaba con más claridad. No de planes inmediatos, sino de posibilidades, de futuros que no dependieran de una autoridad lejana, de un mundo donde la vida no estuviera definida desde el nacimiento por una jerarquía inamovible. Esas conversaciones no buscaban incendiar el presente, sino preparar el terreno. El nuevo mundo, atravesado por décadas de imposición, había aprendido una lección fundamental: el poder no es invulnerable. Puede parecer eterno, pero se desgasta cuando deja de convencer. La conquista había construido estructuras sólidas, sí, pero también había sembrado contradicciones profundas. Y esas contradicciones, con el tiempo, se vuelven grietas. Así, sin romper aún la superficie, el cambio continuaba gestándose. No como un acto impulsivo, sino como un proceso lento, consciente. La historia avanzaba sin prisa, pero sin pausa, y mientras el viejo orden insistía en repetirse, algo nuevo se preparaba para ocupar su lugar, alimentado por memoria, cansancio y una voluntad que ya no podía ser completamente contenida. El umbral estaba cerca, aunque nadie podía señalarlo con exactitud. Se percibía en el cansancio acumulado, en la forma en que las miradas ya no bajaban de inmediato, en la lentitud deliberada con la que se cumplían las órdenes. El poder seguía allí, pero había perdido algo esencial: la certeza de ser incuestionable. Las viejas estructuras crujían bajo su propio peso. La administración crecía, se volvía más compleja, más distante. Cada nuevo reglamento intentaba corregir un desequilibrio anterior, y al hacerlo, creaba otros. La conquista, convertida en sistema, había entrado en una espiral donde mantener el control exigía cada vez más recursos, más vigilancia, más coerción. El dominio ya no era expansión, era contención. En la vida diaria, esa tensión se traducía en decisiones pequeñas pero significativas. Elegir cuándo hablar y cuándo callar, a quién confiar una palabra y a quién no. La experiencia había enseñado que la supervivencia dependía tanto de la prudencia como del valor. La resistencia ya no se medía en gestos visibles, sino en la capacidad de no ser absorbido por completo. Las generaciones que habían nacido bajo este orden comenzaron a reconocerse entre sí, no por proclamaciones abiertas, sino por una comprensión compartida. Sabían que el mundo en el que vivían no era natural ni eterno. Era el resultado de una imposición histórica, y todo lo impuesto, lo sabían ya, puede ser cuestionado con el tiempo. El nuevo mundo, que había sido escenario de violencia, saqueo y dominación, se había transformado en algo más complejo.
ya no era solo un territorio conquistado, sino un espacio cargado de conciencia. La memoria del despojo seguía viva, pero ahora se mezclaba con una experiencia prolongada de adaptación y aprendizaje. La conquista había enseñado a obedecer, pero también a observar las debilidades del poder. Así, sin necesidad de anunciarlo, el ciclo iniciado con la llegada de los conquistadores se acercaba a su final histórico. No desaparecería de un día para otro, ni sin conflicto, pero ya no podía sostenerse como antes. El tiempo había hecho su trabajo, y en ese desgaste silencioso, en esa paciencia aprendida a la fuerza, se encontraba la semilla de un mundo distinto, aún sin forma clara, pero cada vez más inevitable. La tensión acumulada comenzó a filtrarse en cada gesto, en cada decisión. La obediencia, antes automática, se volvió estratégica. Cada palabra era medida, cada movimiento calculado. La experiencia de generaciones enseñaba que sobrevivir dependía más de la prudencia que del valor, y que la paciencia podía ser más poderosa que la fuerza. Las estructuras de poder, aunque intactas en apariencia, mostraban grietas invisibles. Cada nuevo decreto, cada norma estricta, intentaba corregir un fallo anterior y generaba otros. La conquista, transformada en sistema, necesitaba vigilancia constante y recursos crecientes para mantenerse. No era ya expansión, sino contención de lo que resistía en silencio. En los pueblos sometidos, la vida adquiría un doble ritmo: cumplir lo suficiente para no ser castigado y conservar lo esencial en secreto. La memoria del pasado se transmitía de generación en generación, no como relato heroico, sino como advertencia y guía. La identidad, aunque fragmentada, sobrevivía en gestos, palabras y rituales escondidos. Los descendientes de los conquistadores, nacidos en esta tierra, se daban cuenta de que su autoridad no era natural ni incuestionable. El poder podía imponerse sobre cuerpos, pero no sobre conciencias que habían aprendido a observar y a esperar. Cada exceso, cada injusticia, cada promesa incumplida había dejado una lección que se transformaba en fuerza silenciosa. El nuevo mundo, moldeado por décadas de violencia y dominación, ya no era solo territorio conquistado. Era un espacio lleno de memoria, resistencia discreta y adaptación. La conquista había logrado controlar lo visible, pero no la experiencia ni la voluntad. Y en esa tensión silenciosa se gestaba un cambio que nadie podía ignorar. Un futuro distinto, lento, paciente, inevitable, aguardando a desplegarse cuando el tiempo lo permitiera. Las últimas generaciones comenzaron a vivir bajo un equilibrio inestable. La conquista ya no era una serie de batallas visibles, sino un sistema sostenido por vigilancia, costumbre y miedo aprendido. Cada acción era medida, cada palabra evaluada. La obediencia ya no brotaba de la convicción, sino de la necesidad de sobrevivir. Las ciudades y asentamientos, llenos de plazas, iglesias y edificios administrativos, parecían símbolos de poder incuestionable, pero en su interior se percibía fragilidad. La autoridad necesitaba justificarse constantemente, imponerse una y otra vez, y cada acto de coerción acumulaba silencios y rencores que el tiempo convertiría en fuerza latente. Los pueblos indígenas y mestizos, que habían sobrevivido a décadas de dominación, aprendieron a adaptarse. Guardaban memoria de lo perdido, transmitían historias, rituales y nombres prohibidos, creando un conocimiento oculto que no podía ser destruido. Esa memoria era paciente y resistente, esperando su momento para reaparecer. Entre los descendientes de los conquistadores, la conciencia del desgaste del poder era evidente. Sabían que su autoridad dependía de un equilibrio frágil, de la complicidad de quienes trabajaban bajo ella,
y de la distancia que los protegía de los más vulnerables. Pero cada abuso, cada injusticia, cada exceso había dejado una marca que debilitaba ese equilibrio silenciosamente. El nuevo mundo, modelado por violencia, saqueo y dominación, se había transformado en un espacio complejo. Ya no era simplemente territorio conquistado, sino un lugar lleno de memoria, resistencia discreta y capacidad de adaptación. La conquista había logrado controlar cuerpos y paisajes, pero no conciencias ni memorias, y en esa tensión silenciosa, en la paciencia aprendida a fuerza de años, se encontraba la semilla de un futuro distinto, lento, inevitable y cargado de esperanza, aguardando el momento de florecer. El control, aunque aún presente, comenzó a mostrar signos de desgaste irreversible. La autoridad dependía de la rutina, de la costumbre y de la vigilancia constante. Cada nueva orden exigía más esfuerzo para mantenerse, y cada incumplimiento, aunque pequeño, recordaba que la conquista nunca había logrado dominar del todo la voluntad humana. Los descendientes de los conquistadores vivían atrapados entre privilegios y miedo. Habían heredado tierras, títulos y riquezas, pero también la responsabilidad de sostener un sistema frágil. Su poder era formal, visible, pero no absoluto. Necesitaban constantemente reafirmarlo mediante leyes, castigos y demostraciones de fuerza. Las poblaciones sometidas, por su parte, habían aprendido a resistir de manera sutil. Sus historias, sus costumbres y sus memorias sobrevivían, invisibles, transmitidas en secretos, en gestos, en rituales que la imposición no podía borrar. La resistencia se volvió una forma de vida silenciosa, paciente y persistente. El nuevo mundo, así, ya no era un territorio recién descubierto, ni un campo abierto para la conquista inmediata. Era un espacio complejo, cargado de memorias, de tensiones no resueltas y de fuerzas latentes que aún podían alterar el equilibrio. La conquista había logrado controlar cuerpos y paisajes, pero nunca las conciencias ni las memorias. Y en esa tensión silenciosa se encontraba la semilla de lo que vendría. Un futuro lento, inevitable, moldeado tanto por la resistencia callada de los vencidos como por las limitaciones crecientes de los vencedores, anunciando que el tiempo comenzaba a reclamar su lugar en la historia del nuevo mundo. La historia llega a su cierre con la consolidación de un mundo transformado. Los conquistadores originales ya no existían. Sus nombres y gestos habían sido absorbidos por la memoria colectiva y por la estructura de poder que habían impuesto. Las ciudades, las rutas, los templos y las minas seguían allí, visibles y firmes, pero la vida que las habitaba había aprendido a sostenerse por sí misma, a adaptarse y a resistir, aunque de manera silenciosa. Las generaciones siguientes comprendieron que la autoridad no era absoluta. Sabían que la obediencia podía ser forzada, pero que la memoria y la experiencia acumulada siempre permanecían intactas, listas para reaparecer cuando las circunstancias lo permitieran. Esa conciencia invisible, latente, era ahora la fuerza más duradera del nuevo mundo. El orden impuesto, sostenido durante décadas por violencia y miedo, comenzaba a ser cuestionado, no de manera inmediata ni explosiva, sino como un desgaste lento y constante. Cada abuso, cada injusticia, cada exceso había dejado una marca en la tierra y en las personas que la habitaban. La conquista había logrado imponer límites y reorganizar territorios, pero nunca pudo borrar la historia ni la identidad de los pueblos sometidos. Finalmente, el nuevo mundo emergía como un espacio de contradicciones, dominado, sí, pero también vivo, controlado, pero lleno de memoria.
marcado por la violencia, pero capaz de resistencia silenciosa. La historia de los conquistadores había terminado, pero el relato de aquellos que sobrevivieron y adaptaron sus vidas continuaba, llevando consigo las semillas de un futuro distinto. Un futuro que, aunque aún incierto, se construía sobre la experiencia, la paciencia y la memoria, recordando para siempre que la verdadera conquista nunca es completa mientras la voluntad humana siga viva.